En el libro de Romanos, vamos allá a la palabra del Señor, capítulo 6, Romanos capítulo 6. Si por alguna razón usted no tiene Biblia o no alcanza a mirar las letras de la Biblia, puede observar en la pantalla la proyección y le va a ayudar. Muy bien, hermanos. Hechos capítulo 6, y vamos a dar lectura, hermanos, por favor, Romanos capítulo 6, del 1 al 14. Romanos 6, del 1 al 14. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Muy bien, vamos a leer ahí la palabra de Dios. Romanos 6, del 1 al 14, de manera alternada, uno y uno, y juntos leeremos al 14 y oramos al Señor. Dice así la palabra de Dios, Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque nos hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él en la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si vivimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque cuando murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros del pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiero, hermanos, que veamos ahí el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muchas veces, hermano, el cristianismo ha malinterpretado lo que esto significa. Mucha gente justifica acciones y dice, es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y justifica acciones pecaminosas, acciones que no son agradables al Señor, porque han tenido una mala definición, una mala interpretación bíblica de lo que es estar bajo la gracia de Dios. Quiero, hermanos, con la ayuda del Señor, predicar un mensaje que he llamado la responsabilidad de vivir bajo la gracia de Dios. La responsabilidad de vivir bajo la gracia de Dios. Vamos a orar, hermanos, y poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios. Ayúdame a través de este sencillo mensaje. Al final, el mensajero y lo escrito es sencillo, mas tu palabra es poderosa, Señor. Te ruego que para gloria y únicamente para gloria de tu santo nombre, el Espíritu Santo traiga la palabra de Dios a los oyentes. Dale a mis hermanos un corazón receptivo a la voz del Espíritu Santo. Tu palabra es perfecta, que convierte el alma. Habla nuestros corazones. Con una actitud de adoración, de alabanza a tu nombre, escucharemos tu palabra para crecer, para ser edificados y para vivir de acuerdo a tu voluntad. Háblanos, Señor, por favor. Te lo rogamos en el preciosísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? La responsabilidad de vivir bajo la gracia de Dios. Trataré de ser breve por el clima, el calorcito aquí adentro. Quiero, hermanos, que entienda esto. Los cristianos vivimos bajo la gracia de Dios. Lo dice ahí en el libro de Romanos, vea conmigo, Romanos 6:14.
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En una ocasión, testificando, hablando a otras personas de Cristo, de nuestra fe en el Señor, y hablando de cómo ser salvos, me encontré un hombre y le leí Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, un texto que normalmente usamos de la palabra de Dios para enseñar acerca de la salvación. ¿Alguien puede recordar qué dice ese versículo? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces le expliqué que la salvación es por la gracia de Dios, que no es por mérito humano. Y este hombre me recuerda mucho que me dijo, no, es que eso no lo puedo comprender. Es incomprensible que nomás porque por la bondad de Dios yo ya no voy al cielo. Y yo no tengo nada que... Y empezó a argumentar, y me recuerdo mucho de algo que él dijo. Él dijo lo siguiente, entonces yo voy a aceptar ahorita a Cristo. Así me dijo él, voy a aceptar a Cristo. Y entonces yo sé que como todo es por gracia y va a ser perdonado, ya es perdonado, entonces yo me voy a ir a tomar, me voy a ir a adulterar, me voy a ir a asesinar, al fin yo soy salvo por gracia. Y yo le dije, mire, usted no ha entendido entonces lo que es la gracia de Dios. Es más, si usted en verdad acepta al Señor en su vida, en su corazón como Señor y Salvador, creo que no va a tener esos pensamientos ni esos deseos. Y ese es el punto, hermano, que mucha gente malinterpreta lo que es vivir bajo la gracia de Dios. Algunos piensan que es un permiso para, pues ya no cumplir la ley de Dios y simplemente vivir como se le dé la gana. Y mucha gente eso hace y dicen, ¿por qué haces eso? Porque estoy bajo gracia. ¿Por qué te echas tus vinitos, tu alcohol, tu cerveza, ¿verdad? Tus fiestas ahí, no andas borracho? No es que estoy bajo la gracia, ¿verdad? Voy a la discoteca, voy a ir a los antros y ando ahí de... ¿Por qué? Porque estoy bajo la gracia. Imagínense entonces, ¿por qué asesinaste a ese? Porque estoy bajo la gracia. ¿Verdad? ¿Por qué robaste? Porque estoy bajo la gracia. No, hermanos. La gracia de Dios no es invitadora, no invita al cristiano a pecar. Al contrario, la gracia de Dios nos anima, nos motiva a guardarnos del pecado que ya nos enseñorea de nosotros porque ahora estamos en Cristo. Amén. ¿Ven, hermanos? Entonces fíjense muy bien, tenemos una responsabilidad como cristianos que entender. Vivir bajo la gracia no es solamente, hermanos, el hecho de permiso para que pecar, no lo es, jamás lo será. No es así vivir bajo la gracia del Señor. Quiero que entendamos algunas cosas, hermanos. La ley de Dios, la ley de Moisés, ¿verdad? Fue traída por él, fue escrita, ¿verdad? Por revelación de mano de Dios. Vean lo que dice Juan 1. Vamos para allá, Juan capítulo 1. No pierda su lugar en el libro de Romanos. Juan capítulo 1. Vea conmigo lo que dice la palabra del Señor. Juan 1, versículo número 17. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene ahí? Juan 1, 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero ¿qué dice después? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Entonces, yo entiendo, la ley fue dada por medio de Moisés. Él trajo la ley. Pero ¿qué trajo Jesús? ¿Qué nos vino a dar Jesús? La gracia, ¿verdad? Y la verdad. Entonces, mire bien, hermanos. Mucha gente encierra su cristianismo en un falso concepto de vivir bajo la gracia de Dios y no aceptan la responsabilidad de vivir en esa gracia que Cristo les trajo. Vivir bajo gracia es ya no vivir bajo la ley, es vivir bajo la gracia. Vivir bajo la gracia es una posición espiritual. Una posición espiritual. Quiero que lo vean rápidamente, hermanos. Ahí nuevamente en Romanos, fíjense bien, Romanos capítulo 6. Estar bajo la gracia es una posición espiritual que adquirimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Romanos capítulo 6, ¿lo tienen, hermanos? Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Note, pues no que estáis, note esa palabra, no estáis bajo la gracia, sino, perdón, bajo la ley, sino bajo la gracia. Estáis, es una posición espiritual. Ya no estás bajo la ley, ahora estás bajo la gracia de Dios.
¿sí? Es una posición espiritual. Ahorita voy un poquito más para irlo desarrollando. Vean conmigo, 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5. Dice la palabra del Señor en el versículo número 12. Dice la Escritura, 1 Pedro 5, versículo 12: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. En la cual estáis. Es una posición espiritual. Levante su mano y dice: pastor, por la gracia del Señor, yo soy salvo. Yo acepté a Cristo como mi Salvador. Ok, baje su mano. Esta es una nueva posición espiritual. Estás bajo la gracia de Dios. Bajo la gracia de Dios. ¿Qué es estar bajo la ley? ¿Qué es estar bajo la ley? Bajo la ley, hermanos, no es que no significa que tú la obedeces, pero ¿para qué la obedeces? Déjenle explico. Estar bajo la ley es agarrar los mandamientos de la ley para guardarlos y procurar que guardándolos yo justificarme ante Dios. Es decir, salvarme por guardar los mandamientos. ¿Sí estamos ahí? La salvación no es por obras, es por gracia de Dios, ¿sí? Pero ¿quiénes están bajo la ley? Los que miran los mandamientos y dicen: ok, el día que yo muera me quiero ir con Cristo. Entonces lo que voy a hacer es guardar los mandamientos para que guardando la ley yo me salve a mí mismo. Hermanos, eso es estar bajo la ley. Tomar la ley y darle un poder que no tiene. ¿Sabe cuál poder no tiene la ley? De salvar. La ley no salva a nadie, ¿sí? Guardar la ley no salva a nadie. Vean lo que dice la Biblia, libro de Gálatas. Vamos para allá rápidamente, en el libro de Gálatas. Estar bajo la ley es tomar la ley de Dios y procurar que guardándola yo me pueda salvar. Eso es estar bajo la ley. Gálatas. ¿Estamos ahí, hermanos? Capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice? Están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel, ¿por qué, hermanos? Que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque dice: yo me quiero salvar guardando la ley de Dios. Ok, dice la Biblia que tienes que guardar todo, sin fallar en nada. Les tengo una noticia: la Biblia dice que todos somos pecadores. Que todos hemos fallado a la ley de Dios. Entonces no hay manera que la ley te pueda salvar. ¿Por qué? Porque ya la desobedeciste. ¿Estamos aquí, hermanos? La gente que hoy se aferra y dice: no, es que yo no voy a aceptar a Cristo, ¿cómo voy a ser salvo? Yo voy a guardar los mandamientos, voy a guardar lo que la religión me dice. Está bajo la ley. Piensan o han atribuido que la ley los puede salvar. No, hermanos. El único Salvador tiene nombre y es el Señor Jesucristo. Entonces fíjense muy bien, hermanos, estar bajo la ley es estar sujeto a ello. Tienes que guardar todo. Vean lo que dice el 3:11 de Gálatas, ahí adelantito. Y que por la ley, note eso, por la ley, ¿qué dice? Ningún hombre se justifica para con Dios. La ley nunca va a poder justificar a nadie. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, no, estar bajo la ley significa eso. Además, la ley, según Gálatas capítulo 3, tiene un propósito. ¿Sabe para qué sirvió la ley? La ley tuvo un propósito. Fue nuestro ayo. A-Y-O, ayo. ¿Qué es un ayo? Ahorita lo voy a decir. Vamos para allá. Gálatas capítulo 3, versículo número 23. ¿Cuál es el 22? Y por cierto, hermanos, fíjense, el libro de Santiago, capítulo 2, no lo voy a ver por el tiempo. Dice la Biblia que si guardares toda la ley, pero ofendieres en un punto, te haces culpable de todos. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, soy pecador no porque desobedezco el 50% de los mandamientos de Dios. No. Soy pecador por un punto que le fallé a la ley de Dios, ya soy pecador. Ya la ley no me puede a mí dar salvación ninguna. ¿Ok? No da salvación. Pero fíjese lo que sí hizo la ley. Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe,
Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos. Luego, ¿qué dice? Bajo ayo, ya no. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la ley? ¿Qué hace la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Se le da a la gente, al injusto, dice Timoteo, para que él, al tener la ley, ¿qué va a encontrar? Se va a esforzar en guardarla y al final, ¿qué va a concluir? Que no la puede guardar en perfección. Y la ley le va a traer convicción de ¿qué? De pecado. Mira, Dios dice, no codiciarás. Dios dice, no matarás. La ley le va a dar. Entonces, ¿qué va a hacer la ley? Nada más va a servir como un ayo. Un ayo era, hermanos, uno de esos esclavos, ¿sí?, a los cuales se les daba la tarea de dirigir y de instruir a los niños, ¿sí? Y una de sus tareas era tomar la mano de los niños y llevarlos, ¿verdad?, como una niñera, voy a decirlo así, instruirles y salir a caminar con ellos para enseñarles caminos por donde ellos tenían que ir. Y los tomaba de la mano, les enseñaba además cosas de conocimiento general, eran maestros de conocimiento general, pero también les enseñaban buenas costumbres y les enseñaban a caminar o a tomar caminos por donde ellos, cuando ellos crecieran, tenían que ir. El ayo, ¿qué hizo para nosotros la ley como ayo? Otra vez, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué hizo la ley? ¿Llevarnos a quién? A Cristo. La ley nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque tú guardas la ley, te das cuenta que no la puedes guardar, que nunca te van a justificar delante de Dios por medio de guardar la ley. Y la ley lo único que hace te dice, mira, guardándome a mí no te puedes salvar, pero déjate llevo a quien sí te puedo salvar. A Cristo Jesús el Señor. Entonces, hermanos, estamos bajo gracia. ¿Estamos aquí, hermanos? No bajo la ley. Mire, cuando una persona se aferra y dice, no, yo me voy a salvar por la ley. Mire lo tremenda cosa que está diciendo. Gálatas 2:20, ahí mismo. Gálatas 2:20. Si me pudieran poner un poquito más de agua, hermanos, por favor. O si hay una coca con hielo, no sé. Muy bien, ve ahí, por favor. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Gloria a Dios, hermano. Porque cuando nosotros nos ponemos a vivir las más puras tragedias, mejor que viva Cristo nosotros, ¿verdad? Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria al Señor. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Note 21. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, ¿qué pasa? Qué grave, ¿no? Entonces por demás murió Cristo. Una persona dice, me voy a salvar guardando los mandamientos. Dice Dios, ya hiciste vano a la cruz. Ya le quitaste su valor a la cruz y al sacrificio de Jesús y a su resurrección. Ya para ti no tiene valor eso. Porque tú dices que te quieres salvar guardando la ley. Y dices, si la salvación, si la justicia fuera por la ley, por guardar la ley, pues entonces en vano murió Cristo. ¿A qué vino Jesús? Simplemente Dios le hubiera dado ley a todos los hombres, guárdenla, y el que la guarde se salva. Cristo ni siquiera hubiera venido. Pero Cristo vino porque la ley no salva, solamente nos dirigió al Salvador. ¿Estamos aquí, hermanos? Ahora fíjense bien, es una posición espiritual. Estamos bajo la gracia de Dios. Entonces, soy salvo por gracia, sí. Y le tengo una noticia. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. No hay pecado en su vida como cristiano por el cual Cristo no murió. No hay pecado que la gracia de Dios no sea mayor que él. Su pecado puede ser atroz, su pecado puede ser perverso, pero siempre es mayor la bendita gracia de Dios. ¿Sabe por qué somos salvos? Porque pecamos y pecamos. Ya fuimos lavados por la sangre de Cristo. Sí, seguimos pecando. Mire, hermano, para nadie es un secreto. Hay grupos, ¿verdad?, que se llaman los impecables. Hay sectas que dicen que ya no vuelves a pecar jamás. ¿Sí? Yo digo, ¿no se dan cuenta que siguen pecando? Cierto. ¿A dónde vamos con esa realidad? La Biblia dice todavía, somos pecadores, pero hay un gran asunto. Y si tenemos pecado, ¿qué pasa? Tenemos abogados, gloria al Señor. Amén. Cristo Jesús.
Y podemos restaurar nuestra relación con Jesús, porque ese abogado no ha perdido ni un solo caso, ni lo perderá jamás. Es Jesucristo el Señor. Amén. Queridos hermanos, estamos bajo la gracia de Dios. Por mucho que sea tu pecado. Una persona en una campaña evangelística estaba sentado en la parte de atrás, un predicador pasó y leyó 1 de Juan capítulo 1 y predicó del versículo 6 hasta el 10 y él, hasta el 9, y él empezó a predicar y dijo, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Él hablaba que la gracia de Dios supera todo pecado. Y en aquella esquina había un hombre que tras el mensaje se inclinó, se agachó y lloraba durante toda la predicación. Este evangelista dio 4 mensajes por 4 noches. Ese hombre estuvo todas las noches ahí. El predicador habló sobre que cada persona necesitaba arrepentirse y poner su fe en Cristo, y Él le perdonaría, Él lo abrazaría como su hijo y por gracia lo salvaría. Ese hombre nunca aceptó la invitación. El mismo predicador le llamó la atención, investigó su lugar donde él vivía, lo visitó, y cuando lo visitó le dijo lo siguiente: yo te he visto que estás cada noche aquí en la campaña, has escuchado el Evangelio, has escuchado el amor y la gracia de Dios. Dice, ¿por qué no haces una decisión? Dijo, es que usted no sabe, predicador, yo tengo los más viles pecados que cualquier hombre pudiera tener. Digo, pero ¿de qué me estás hablando? Y el hombre le dijo, y empezó a expresar su vida inmoral, su vida de pecado terrible, horrible su vida, hermano, perversa, hablando con él. Y llorando le dijo al predicador, ¿qué tienes que decir por esos por mis pecados? ¿Acaso Dios me acepta? ¿Acaso Dios va a recibir un hombre tan sucio como yo? A lo que el predicador le dijo, yo solo tengo una cosa que decir, y la sangre de Cristo, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Él volvió a referir otra área de su vida también terrible. Aún el homicidio estaba presente en su vida. Había matado a su primera esposa. Y dijo, es que a mí Dios no me puede perdonar. El predicador le dijo, te digo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nunca habrá un pecado que supere la gracia, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Queridos hermanos, a veces vivimos muy presionados en la vida cristiana. Queremos y sí debemos agradar al Señor en todo, pero a veces se nos olvida, hermano, que somos aceptos en el amado, que Jesús nos hizo aceptos al Padre por pura gracia, hermano. Él nos hizo así por la pura gracia del Señor. Entonces, hermanos, quiero entrar a esta parte. Si soy salvo por gracia, estoy en la posición espiritual bajo gracia, no bajo la ley, bajo su condenación, pero soy salvo por la gracia de Dios. Hermano, tienes una responsabilidad que cumplir ante los ojos de Dios. La gracia no te fue dada o no sobreabundó el pecado para que peques, sino para que te guardes del mal. Así que voy a decirle 3 responsabilidades que usted tiene bajo la gracia de Dios. La primera, vea conmigo el libro de Judas. El libro de Judas. Penúltimo libro del Nuevo Testamento está Apocalipsis, y atrás se encuentra el libro de Judas. Judas. Dice la palabra de Dios, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Primera responsabilidad que tengo, estoy bajo gracia de Dios, soy salvo por gracia, estoy bajo la gracia de Dios. Primera responsabilidad, no convierta la gracia de Dios en libertinaje. Aún teniendo libertad, hay que saber vivir con esa libertad. Es que ya Cristo me hizo libre, sí, pero no te hizo libre para irte a ensuciar por el pecado. Te hizo libre para que le sirvas a Él, a la justicia, y le ames a Él con todo tu corazón. Queridos hermanos, algunas personas toman la gracia de Dios como libertinaje y dicen así: bueno, yo soy salvo, ya Dios me pasa eso, pues es más poquito que estoy pecando, estoy rompiendo los principios de la Biblia, pero estoy bajo gracia. No, hermanos. La gracia de Dios no es un pretexto para nosotros, un permiso para nosotros romper la ley de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Verdad? No, pues yo voy a vivir como yo quiera, así que estoy bajo la gracia. No convertir la gracia de Dios en libertinaje. Dígame cualquier principio de la palabra de Dios que nos rompe y se justifica
que lo rompe, pero aún así pues está bajo la gracia de Dios, esa persona está convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Además, la palabra libertinaje aquí en el contexto, hermanos, está hablando de los falsos maestros, quienes no ponían freno moral ni freno, ¿verdad?, a sus lascivias y a su pecado sexual. Ahora, hermanos, mucha gente aún lo lleva eso, soy salvo, estoy bajo la gracia de Dios, puedo tener adulterio, puedo tener fornicaciones, puedo hacer lo que yo quiera en mi vida sexual, a fin que soy salvo bajo gracia. No, hermanos, no conviertas la gracia de Dios en libertinaje. Es tu primera responsabilidad como cristiano. Soy salvo por gracia, no la conviertas en libertinaje. Vea conmigo, número 2, rápidamente, una segunda responsabilidad que tenemos como cristianos. Romanos capítulo 6. No tome la gracia de Dios como libertinaje. Y sabe que, hermanos, mientras busca en Romanos capítulo 6, versículo, vamos a leer desde el 5:20. Quiero que entiendan esto, hermanos. Mucha gente, cristianos, están dando mal testimonio del Señor. Por eso el mundo no quiere el cristianismo, porque dice, mira, los cristianos, hasta parece que los mundanos que no conocen a Dios tienen más discernimiento de lo que Dios quiere. Y muchas veces es, mira, los cristianos lo que hacen, y son cristianos. Ahora, el ojo del mundo siempre tiene un aumento hacia los cristianos, ¿verdad? Siempre está mirando, a ver qué falla, mira, y eso que son cristianos, esa es su cantaleta, ¿verdad? Que siempre van a tener. Acostumbrémonos, ¿sí? Acostumbrémonos. Pero fíjense muy bien, hermanos, si eres un cristiano verdadero, no tome la gracia de Dios como libertinaje para que aquellas gentes que no conocen a Dios, tú no les vayas a hacer un tropiezo. ¿Estamos aquí, hermanos? Tú no vayas a tropezar su vida. Digan, mira, agarrando la gracia de Dios como libertinaje. Y número 2, segunda responsabilidad. Romanos 5:20 dice la palabra de Dios, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, la ley señala el pecado y nos damos cuenta de, hasta le damos nombre al pecado. ¿Sí? Cuando no había ley decían, ay, esto como que no está bien. No, se llama codicia. Okay. La ley nos hace mirar y le da nombre al pecado. ¿Sí? Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Note el 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Queridos hermanos, la segunda responsabilidad, la primera, no convierta la gracia de Dios en libertinaje. Número 2, no debemos perseverar en el pecado. El primero, aumenta pecados, la gracia de Dios como libertinaje. El segundo, la segunda responsabilidad, como soy salvo, ya mi vida no va a cambiar, ¿verdad? El Señor me salvó así como soy, y si soy maldiciente, sigo maldiciendo. Así que abunda la gracia de Dios. Si el Señor me agarró viviendo en unión libre y no casado, así me voy a quedar. Así que estoy bajo la gracia. Si el Señor me agarró siendo un enojón de mal carácter, que a todo ofende y que a todo el mundo le hace daño con su boca, así me voy a quedar, dice Dios mío. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es, de ninguna manera. Hermanos, ¿sabe por qué como cristianos a veces no estamos creciendo en la gracia del Señor? No estamos, hermanos, teniendo victorias. Escúcheme bien, hermano, el cristiano debe ser victorioso en el Señor. La Biblia no dice en el libro de Romanos que en Cristo somos más que vencedores. Amén. No tenemos ya la victoria de Jesús en nuestras vidas, hermano, pero no hay transformación, no crecemos, no cambiamos, seguimos siendo lo mismo, porque parece que estuviéramos tomando la gracia de Dios como algo ligero. Hermanos, ahí seguimos en lo mismo, 15 años siendo la misma persona, perseverando en el mismo pecado. En el mismo pecado de juicio, en el mismo pecado de tratar a gente sin misericordia, en el mismo pecado de, no sé, de maledicencia, en el mismo pecado de robo, de falta de integridad, de infidelidad matrimonial, en lo mismo, siendo las mismas personas. Dice Dios, mira, tú estás tomando la gracia de Dios, man, no eres responsable hacia la gracia de Dios. Cierto. Si eres salvo por la gracia de Dios, no perseveres en el pecado. Esa es tu segunda responsabilidad. Y sabe, hermanos,
Yo sé que aquí algunos tenemos luchas con ciertas áreas de nuestra vida, pero también podemos levantarnos y darle gloria a Dios, decir, por la gracia de Dios he tenido victorias sobre cosas en mi vida, pecados en mi vida han sido ya derrotados. Cristo Jesús me ayudó a vencerlo. Soy diferente, he sido cambiado, he sido transformado. ¿Saben por qué? Por la gracia de Dios. Amén. Hermanos, tenemos una responsabilidad, seguir creciendo, no perseverar, santificarlo, vivir para el Señor, porque estamos bajo gracia. No lo tome al revés. Estoy bajo gracia, libertinaje. Estoy bajo gracia, así me quedo, soy el mismo. No, hermanos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Y tercer cosa, y responsabilidad de la gracia de Dios. Vea conmigo el libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Ok, le voy a decir un concepto que gente tiene acerca de la gracia. Y sobre todo a veces se revela en el tema donde a mucha gente más le duele. ¿Sabe dónde es el tema donde mucha gente más le duele? Dicen que más le duele donde está su corazón, ¿cierto? Ok. Dinero, ¿verdad? Dinero. Dice la Biblia, ¿verdad? Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Nuestro corazón. ¿Sabe que un hombre un día iba caminando y le empezaron a perseguir unos hombres? Le dispararon, la bala dio aquí atrás. Está el bolsillo aquí atrás. Ahí dio la bala, cayó muerto al instante. No se explicaban por qué. La bala no pasó ningún órgano vital. Cuando se dieron cuenta, la bala había traspasado su cartera. Era un hombre que amaba el dinero, en su corazón estaban las riquezas. Ahí donde estaba su tesoro, ahí estaba su cuerpo. Eso murió. ¿Pastor fue real? No, no fue real. Queridos hermanos, mucha gente dice, estamos bajo gracia. ¿Diezmas? No, porque estoy bajo gracia. Así dice. Quiero que entienda esto. No solo en el tema financiero, ahorita voy a ver algunos temas que Jesús trató sobre la ley. En este caso, mucha gente piensa, como estoy bajo gracia, puedo hacer menos que la ley me exige. Piensa, como estoy bajo gracia, puedo hacer menos que la ley exige, porque estoy bajo gracia. ¿Sí lo están diciendo, hermanos? Ok. Entonces dice, yo ya no diezmo, yo voy a dar algo de ofrenda, pero queremos tratar la gracia como algo que nos hace bajar nuestra obediencia. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. En vez de subir nuestra obediencia. ¿Sabe que si estamos bajo gracia deberíamos subir nuestra obediencia? Cierto. Que si estamos en Cristo podemos ser aún más obedientes que los que vivieron en el Antiguo Testamento. Tenemos una capacidad mayor a ellos a obedecer que lo que tuvieron ellos mismos. ¿Sabe que la gente del Antiguo Testamento no recibió el Espíritu Santo en su corazón? Cierto. Que eso fue un asunto para la iglesia, para los nuevos creyentes de hoy en día. Cuando tú pusiste tu fe en Jesús, Dios mandó al Consolador a tu corazón. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Tú puedes ir más allá ahora en la obediencia de Dios. Así es, amén. Por eso, algunos dicen, me voy a divorciar porque estoy bajo gracia. ¿No dice la Biblia eso? Que por la dureza del corazón, a causa de fornicación, yo me puedo conceder carta de repudio. Ahí está la Biblia. Sí, eso le fue dado a gente que vivía bajo la ley y a gente, hermano, que no tenía el Espíritu de Dios en su corazón. Pero ahora con el Espíritu Santo en el corazón podemos ir más allá en la obediencia. Y fíjese cómo Cristo lo enseña. Por eso algunos de ustedes, hermanos, que andan escuchando ahí, algunos escritores, algunos teólogos que al final se acaban confundiendo ellos mismos, tenga cuidado, que yo ya no diezmo porque estamos bajo gracia. Escuche bien lo que la Biblia enseña antes de tomar una determinación por escuchar un nombre. Escucha a Dios, créeme, la gracia nos lleva más allá en la obediencia. El pastor me está diciendo que el diezmo debería ser lo mínimo que le da Dios, sí, porque pudiéramos hacer más por el Señor. Ahora fíjese bien, quiero que entienda, el tema no nomás es del dinero, pero si se me está usted espantando, este es de pare de sufrir, no sé. Bien, fíjese bien, Mateo capítulo 5, vamos para allá, Mateo capítulo 5. Vamos a ver lo que dice la ley y lo que ahora Cristo nos exige bajo gracia. Mateo capítulo 5, versículo 21.
Oísteis que fue dicho a los antiguos, refiriéndose a la ley, no matarás. ¿Eso dice la ley, sí o no? Amén. ¿Verdad que no vamos a decir, bueno, yo soy salvo por gracia, voy a seguir matando? No perseveraremos en el pecado. Soy salvo, estoy bajo la gracia, voy a ver a quién mato porque estoy bajo gracia tampoco. Pero aún Jesús nos enseña a ir más allá de esta obediencia. Vea conmigo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable. ¿Eso dice la ley, sí o no? Pues sí, eres culpable. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Te fijas que el Señor va más allá? Culpable de juicio quien mata. Culpable de juicio quien se enoja con su hermano. ¿Tú pensabas que estar bajo la gracia era la libertad? Nada, yo puedo hacer lo que yo quiera. Hay mayor exigencia de Dios. Porque en el Antiguo Testamento, juicio para el homicida. Y dice Dios, dice Jesús, si te enojas, juicio también. Mire lo que dice. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato queda expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Mira, el Señor dice, mira, para mí es el mismo juicio para el homicida como para el que se enoja y maldice a su hermano y le llama mal y está peleado con él. Juicio para ambos. Hoy no estamos bajo la gracia. Se fija que Dios bajo la gracia nos quiere llevar más allá que la simple obediencia a la ley. ¿Si estamos aquí, hermanos, o no? No nos espantamos. Hermanos, nos lleva más allá. Entonces, si hay juicio por homicidio, también hay juicio por esos enojos. Cuando la familia ahí, el matrimonio se está maldiciendo y enojando, se acuestan enojados. Dice Dios, a él, juicio para el que mata, juicio para el que se enoja. Y ofende a su hermano. Y no se reconcilia con él. ¿Te fijas que estar bajo la gracia, Dios nos quiere llevar más allá? La ley era, yo no he matado a nadie, estoy enojado con medio mundo. Fíjese bien, Mateo capítulo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso dice la ley. Ajá. ¿Qué dijo Jesús? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Escúchenme, varones. Ay, yo soy fiel a mi esposa. Yo no he andado de adulterio. Dice Dios, basta que codices una mujer en tu corazón que no era tuya, para que Dios lo vea como adulterio. La gracia nos lleva más allá. ¿Sí o no? Vea conmigo, Mateo capítulo 5, versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la santa ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo que no resistáis al que es malo. Antes cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y que cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ya con eso tenemos. ¿Oyeron que la ley decía? Ama a tu prójimo, aborrece a tus enemigos. Jesús dijo, bajo la ley, bajo la gracia, ama a tus enemigos. Dice el Señor aquí, no resistas al que es malo. Están bajo ley. Alguien quiere abusar de mí, no me dejo, ¿verdad? Y voy a entrar a la pelea y voy a entrar a las amenazas. Y dice Dios, déjalo. Te golpeó una mejilla, pon la otra. Dice, eso es de tontos. La mansedumbre de Cristo no es de tontos. Es la gracia de Dios. Amén. Tratamos aún a aquellas personas que abusan de nosotros, que nos ofenden, los tratamos no con justicia propia y salimos contra ellos, sino que amamos a los enemigos. Y si quieres que
es que ve conmigo una milla, es que es injusto ir 2, las voy a hacer, aunque te parezca injusto, lo voy a hacer. ¿Sí? Me has ofendido, no te voy a volver a hablar, sí te voy a hablar y te voy a amar y te voy a querer en el amor del Señor. Aunque me has dicho, aunque me has ofendido, te amo en el Señor. Amén. La gracia nos lleva más allá. Algunos cristianos aquí viven todavía bajo la ley, vengativos, enojones, maldicientes, adúlteros del corazón. ¿No que estás bajo la gracia? La gracia te debe haber llevado a una obediencia más preciosa para la gloria de nuestro Dios. Queridos hermanos, tienes una responsabilidad de vivir bajo la gracia de Dios. No la conviertas en un libertinaje, no perseveres en el pecado y lleva tu obediencia más allá, a donde Cristo te enseña.